la conductora es un estudio bastante bajo, pero si podemos mostrar, no sé si Memo, ahí está. Ay, qué Esa es la rápido, parrilla de es Memo, iluminación. extraordinario. Pero mira, se pueden ver respecto al tamaño de Simón, Este es un nuestro estudio, digamos. bastante alto. Y Simón, como dice Kevin, es una persona corpulenta, pero es muy alto este 1,73 m mido yo. Pero estos son edificios pensados para televisión muy altos, a diferencia que el que veíamos en Taiwán, donde las luces están como aquí, por ejemplo, como en esta parte del set. Sí. Mira, si la cámara puede, Jimmy Fallon, si podemos mostrar aquí esta parte del set que es más baja, aquí tenemos la iluminación. Pero ahí estamos más con la cerca. pluma, Eduardo. Ahí se ve. Se ve perfecto. Sí, porque el techo aquí, ¿a cuánto estará? Bueno, otra vez nos pilló Como un temblor 10 acá. metros, 15 metros. Yo estaba grabando Buenas noches a todos y estábamos aquí, en este mismo set, y de pronto empezó a temblar. Estábamos con Miriam Hernández, me parece. Está por ahí el mono. Y claro, uno mira de ¿Habría inmediato peligro? la parrilla de iluminación porque sabe que existe la posibilidad. Bueno, es que Marcelo da un punto que tienes toda la razón, Marcelo. En Taiwán, aquí vemos a la conductora de noticias que no se mueve, probablemente se hubiera pillado en Ecuador, sale arrancando, y aquí todos los que trabajamos en televisión alguna vez hemos estado en vivo y en directo cuando se producen sismos. Claro, no el gran terremoto, pero sí sismos importantes y todo, y obviamente todos nos quedamos en el set con la tranquilidad que uno siente que no va a suceder nada, Marcelo, precisamente por lo que tú decías, porque estamos acostumbrados a ser un país sísmico. Y no solamente sísmicos, sino que tenemos estándares de diseño que nos dan garantías, ciertamente, de que en general nuestras estructuras no van a colapsar. Pero lo que sí es que no quiero generalizar, no quiero que se piense que países como Ecuador o Honduras o México son vulnerables a los terremotos, sino que hay que entender de que la respuesta de las estructuras en otros países puede ser distinta y por lo tanto un 7.4 puede ser muy peligroso dependiendo de sus características y el lugar que estoy habitando. Sí, pues por supuesto, es algo sumamente relevante. Nosotros seguimos viendo imágenes en vivo y en directo a esta hora de cómo están trabajando en Taiwán tras el terremoto de 7,4, el más potente en 25 años. Y ahí tú, Kevin, nos ibas también actualizando las cifras hasta el momento, porque hay un intenso trabajo, no solamente en derrumbar los edificios que quedaron con potencial peligro. Y ahí, Marcelo, tú nos podrías explicar, y ya vamos a ir nuevamente con la actualización que nos entrega Kevin, porque ¿cuál es el peligro? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos edificios que se desplomaron no quedaron en mal estado, Kevin? Ya te digo, María Luisa. porque 28, si no me son equivoco, 28, dijiste. 28, pero no se habla que colapsaron, sino que situaciones que se produjeron en Con algunas daño estructuras. estructural. Claro. Ya, con daño estructural. ¿Cuál es el peligro de mantener edificios con daño estructural, Buena pregunta. Marcelo? Buena Y por pregunta. eso, ¿por qué es tan importante el trabajo que estamos viendo a esta hora en vivo y en directo? Bueno, claramente un edificio con daño estructural siempre existe el riesgo de colapso. Tengan en cuenta de que han ocurrido numerosas réplicas y estas van a continuar y siguen debilitando la estructura. Por lo tanto, hay toda un área de influencia, hay efectos colaterales que podrían traducirse en un peligro para el contexto cercano a la estructura. Por lo tanto, es vital ciertamente priorizar el desmantelar, ciertamente porque esto es de cirugía. Acá están haciendo una cirugía para evitar daño colateral, pero todo depende de la estructura. Desconozco el caso particular de los otros 27 edificios que tienen daño, pero lo que se está haciendo es la forma de evitar ciertamente daños y que puedan afectar al área de influencia que bordea, en este caso, esta estructura con daño. Y es una forma, evidentemente, de disminuir ciertamente el riesgo y por lo tanto salir del proceso. Pero ojo que ellos están trabajando en este minuto y probablemente las réplicas están ocurriendo a cada minuto y por lo tanto es riesgoso. Si se observan, no hay es humanos riesgoso lo que trabajando vemos. cerca. A ver, es Sí, no son... Los que están trabajando ahí, fíjese, son máquinas. No hay ningún humano echando palo ahí. Claro. Y son Están máquinas hay con un brazo distancia. largo. Además que Claro, permiten que el porque- operador esté alejado. Toda la razón. Oye, es que Claro, es cierto, claro. porque qué importante lo que dice Marcelo. Es peligroso porque hay constantes réplicas, pero claro, es más peligroso no derrumbarlo, porque las réplicas lo podrían echar abajo supuesto. y que hubiera mucho más damnificado. Marcelo, tú hacías la comparación con lo que ocurrió en el terremoto de Turquía. Estábamos leyendo los datos, tú lo refrescaste hace un ratito atrás, cuando fueron 5.700 los edificios que tuvieron un grado de afectación o fueron derrumbados finalmente. Claro. Esta cifra me imagino que se detalló, ¿cómo se dice? Sí. Consolidó Sí. cuando pasaba varias semanas después de esto, porque claro, acá pueden haber edificios que tengan fallas estructurales pequeñas, que a lo mejor no son como la que estamos viendo ahora, pero que luego con el catastro se suben a esta lista de edificios de posible derrumbe, ¿no?
Claro, pero bueno, hay que entender de que lo de Turquía fue un desastre. O sea, claramente acá lo que estamos viviendo en Taiwán es un evento importante, pero no estamos hablando de un desastre ni de miles de víctimas. Por lo tanto, son cosas distintas desde el punto de vista del desastre. Ahora, lo de Turquía, ambos son terremotos, estamos de acuerdo, pero son terremotos distintos. El terremoto de Turquía es un terremoto superficial por falla activa, fue un 7.8, y las aceleraciones, o mejor dicho, en simple, la intensidad como se sintió el terremoto en superficie fue muy, muy alta. Eso combinado con edificios que es altamente probable que no cumplieran con normas, independiente de que eran edificios modernos, normas de diseño sismorresistentes, se conectan con temas de corrupción, y esa es otra historia paralela que hacen que, a final de cuentas, no fue el terremoto el que mató a la gente. Fue la corrupción, fue la falta de fiscalización, fue la falta de ética, son otros elementos que confluyen en ese desastre. Ahora, en el caso de Taiwán, este es un terremoto de subducción, es un terremoto más profundo, y es un terremoto que, dadas sus características, independiente que es un 7.4, tiene un nivel de afectación mediano, menor, y que estamos acompañando en este proceso, pero evidentemente no por ello no relevante. Mientras estamos viendo en imágenes el despacho de una periodista ahí justamente en terreno, mostrando los trabajos que usted también está viendo. Estamos en vivo en este momento, son las 8:54 de la mañana acá, allá hay 11 horas más, es el atardecer, bueno, ya es de noche en Taiwán, y ahí escuchamos a la periodista que está haciendo este reporte. Entendiendo Marcelo, todo, claro. sí, bueno, traduciría, Es pero... nuestra Marcelo, Radcliffe, mucha pero- gente nos pregunta a través de las redes sociales qué lecciones podemos aprender, porque aquí hay algo que tiene que ser interesante siempre, que es poder aprender de lo que pasa en otros lugares, entendiendo que son sismos que pueden ser de naturaleza distinta, que estamos hablando de productos o de países que están en distintos momentos de su nivel de desarrollo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué podemos aprender? ¿Qué es lo que tú también como especialista miras de estos fenómenos para que podamos obtener lecciones? Mira, para este evento particular, un evento 7.4, que es un evento altamente probable que ocurra en cualquier segundo a lo largo de todo nuestro territorio, no es un terremoto de características especiales, sino que claramente lo que nos revela es de que las normas de cómo construimos y cómo son actualizadas son un factor clave en la resiliencia estructural de nuestros asentamientos humanos. Y claramente lo vamos a ver en pocas semanas más, los informes técnicos que surjan de las estructuras que tuvieron daño importante o colapsaron, como las imágenes. Probablemente se conectan con fecha de construcción, la norma que cumplieron en ese minuto y la falta de actualización, como también las singularidades que caracterizan esos diseños que no son los que conversan de mejor forma con terremotos. Lo segundo, yo diría que como lección aprendida, y en Chile bien lo sabemos en general, ciertamente, es de que la amenaza sísmica es permanente, es inevitable, y eso implica permanentemente fortalecer, visibilizar, conversar de estos temas como lo estamos haciendo ahora, Claro. de conductas de autocuidado para aprender a convivir con el riesgo sísmico. En Chile siempre se habla de la cultura sísmica, pero todavía hay mucha gente que cree que el terremoto de Taiwán podría producir un terremoto en Chile. Todavía hay gente que cree que los terremotos se pueden predecir. Todavía hay gente que dice hace mucho calor, va a temblar. En la práctica, todavía hay gente, y eso no es culpa de la gente, eso es culpa de una deuda que tiene la academia, que tiene la forma como educamos a nuestra sociedad en estas materias, y es por eso que es importante conversar sobre lo que está sucediendo. Yo diría que en temas de terremotos, Chile es un país que permanentemente aprende lecciones. Lamentablemente, los otros procesos naturales o socionaturales que acompañan los terremotos siguen huérfanos en gran parte de nuestra legislación. Pasa con los derrumbes, los movimientos en masa, pasa con los tsunamis. En temas de terremotos tenemos normas, rayado de cancha, todo perfecto. Los otros temas son los que todavía necesitan de forma urgente miradas detalladas que garanticen seguridad. Pongamos el acento en esos otros temas. Definámoslos, démosle nombre. Bueno, por ejemplo, recordarán muy bien de que para el 2010 156 personas murieron ahogadas, 25 desaparecidos. En ese caso, eso fue por tsunami. Y el tsunami es una amenaza natural en Chile que no está regulada de forma efectiva. Vemos claramente como al poco tiempo apareció un hotel Punta Piqueros, orillas de playa. Vemos como viviendas sociales, escuelas en Tunquén, viviendas sociales, escuelas, teletones, se ponen en zonas de peligro. Vemos como después del 2010... Es un tremendo podríamos pensar punto.
podríamos pensar de que después del 2010 han pasado ya casi 14 años, ¿cierto? Hemos aprendido muchísimas cosas de cómo convivir con este tipo de peligros en las costas, y si recorremos las costas de Arica hasta donde queramos por el sur, se van a dar cuenta que eso no es tan así. Sí hemos logrado avances puntuales, por ejemplo, en gran parte, no en todos, pero se han localizado los hospitales a zonas seguras, los SFAM se han localizado distantes de la costa o sobre los 30 metros, que es la zona que se recomienda como zona de seguridad, pero eso no ocurre con todas ni con todo, pero tampoco lo han entendido las personas. Generalmente es común que nadie se cuestione muchas cosas, es como que el tsunami ya pasó. Lo mismo pasa con los movimientos en masa, lo mismo pasa con los incendios, lo mismo pasa con... O sea, no tenemos... Ahí tenemos todo un mundo para avanzar, lo mismo pasa con la evacuación vertical. Cuando venga el próximo tsunami, que va a ser en cualquier segundo, todos sabemos lo que va a pasar en Viña del Mar, que es una ciudad absolutamente vertical, y es un tema que lo hemos puesto sobre la mesa hace décadas. ¿Qué va a pasar, Marcelo? Y en Chile, lo que va a pasar es que mucha gente no va a lograr evacuar horizontalmente en un tiempo razonable para llegar a la zona segura antes de que llegue la inundación peligrosa. Y por lo tanto, la única alternativa es la evacuación vertical. Todos lo hemos dicho, décadas llevamos en esto, y en Chile no se ha avanzado un milímetro. Lo cronometramos nosotros hace poco. Hicimos el trabajo, ¿se acuerdan? De cronometrar desde la línea de costa hasta la zona segura de tsunami. ¿Cuánto se demora una persona normal? Ni hablar de persona en movilidad reducida. Que es más o menos desde San Martín 8 Norte, donde está el muelle Vergara, ¿cierto? Hasta la zona alta del inicio de Sausalito. Claro. Más o menos y son como 9 minutos. Eso es tarde, Marcelo. O sea, de hecho son 9 minutos, Simón, rapidito, si va a ir corriendo. Claro. Pero piensa que en una catástrofe no solo se produce la estampida de gente, sino que además mucha gente va en auto, empieza a quedar la embarrada ahí. Y no salen al tiro, sacan las mascotas, exacto, qué sé yo, alguna y ropa. son, por lo menos estoy calculando, unas 15 o 16 cuadras desde, efectivamente hay un restaurante ahí en 8 Norte con San Martín, o el Hotel Pullman, de hecho, hacia Sausalito. O sea, es un tramo bastante largo. Lo único que te va a quedar es la evacuación vertical, que dice Marcelo, que es subir lo más alto en los edificios en Viña. Sí, temazo que tú pones, Marcelo, porque efectivamente hemos aprendido mucho del terremoto del 2010 y hemos aprendido el tsunami, que teníamos muy bajo conocimiento. Ahora ya tenemos estas alarmas que te llegan al celular, que evacúe, están las zonas con los carteles por donde tienes que evacuar, salir, tenemos conocimiento, más o menos lo que se demora, pero como tú bien dices, es impresionante y de una negligencia bastante importante que se vuelva a construir en zonas tan peligrosas, sobre todo en un país como el nuestro, Marce. Mari, has tocado un tema, porque, bueno, claramente nadie pone en duda que es necesario un sistema de alerta temprana sofisticado, porque hoy día la tecnología lo permite. Es necesario que tú sepas si vives en zona de peligro, y es por eso que hoy día Chile está lleno de señalizaciones o señaléticas que te indican zona de peligro de tsunami, vía de evacuación o zona segura, como comentaban allí. Pero evidentemente, si bien todo eso es necesario e importante y se valora, a final de cuentas es cosmética, porque no va al fondo del problema. Y el problema es de que yo te pongo una señalética como Estado y te digo, aquí es peligro de tsunami, pero unas cuadras más allá te pongo la Teletón. Entonces, claro, el discurso evidentemente confunde, y mejor dicho, el discurso no se condice con lo que está pasando, y a final de cuentas construye realidades paralelas donde se empieza a subestimar la peligrosidad. Mira, para que se hagan una idea, después del gran tsunami de Japón, que justamente en marzo recién pasado cumplió otro aniversario más, el 2011, que cobró la vida de más de 19.000 personas, el terremoto de Tohoku, que afectó ciertamente la planta nuclear de Fukushima, como mencionan allí. Japón la hizo simple, muy simple, y dijo para todas las prefecturas cercanas costeras, ciertamente, de Japón, donde existan antecedentes o estudios que revelen que puede haber una columna de agua sobre el terreno superior a 2 metros, nada más que eso, 2 metros, ciertamente, un poquito más que el 1,73 m, ciertamente, que mencionaban allí, no puede haber uso residencial. Se acabó. Pueden haber cualquier otro tipo de uso, y eso se llama normas, eso se llama rayado de cancha. ¿Y eso en Chile es... ¿Qué se puede hacer, Marcelo, frente a una negligencia como esa? O sea, ¿cuál es la salida a algo así? Si es que nadie hace caso, si es que las autoridades se hacen las lesas, si es que se construye igual. O sea, ¿hay algún mecanismo de defensa que se pudiera hacer para que no lo sigan haciendo? Por supuesto que lo hay. Es una nueva ley que se creó ya hace un rato, ya que es la ley que crea el SINAPRED.
Sin embargo, el papel aguanta mucho, como dicen en nuestro país. Ya vimos lo que pasó con el director nacional del Senapred, ya vimos qué pasó con los incendios, ya vimos que lo que pasó con que algunos decían que no había un plan de emergencia establecido para los incendios. En la práctica, entre todos y todas se tiran la pelota. Y, a final de cuentas, las víctimas son las personas. Este es un tema urgente, es un tema estratégico. Recuerden que actualizar ONEMI a Senapred se demoró más de una década. Nuestros congresistas demoraron más de una década en darle prioridad a una ley que era absolutamente urgente para el riesgo de desastre. Por lo tanto, cuando tú hablas, Mari, de la búsqueda o la negligencia, claramente aquí estamos en saberes negligentes. Los antecedentes están sobre la mesa. Cuando ocurre la erupción volcánica y afecte Pucón, cuando el tsunami inunde o el Congreso o Valparaíso, probablemente van a reaccionar nuestros congresistas, nuestras autoridades, pero en la práctica este es un tema de negligencia, absolutamente. Bueno, tal cual. Bueno, y ayer se constituyó la comisión investigadora a propósito del Congreso por el tema de los incendios. Quiero mostrarles esta imagen, muchachos.